Shalom, hermanos y hermanas. Bienvenidos a un nuevo capítulo más de las guías de estudio del Dr. Baruch que están publicadas en la página web de marasaisrael.org. Recuerda que puedes acceder allí y también descargar estos PDF y seguir las lecturas por tu cuenta, estudiarlas a tu ritmo. Aquí, bueno, ya estamos en el capítulo 4. Vamos a dar hoy la mitad de la semana y más allá. Hay mucha controversia con el tema de la semana 70 de Daniel. Siempre hay como una especie de discusión. Y vamos a ver qué es lo que escribió Baruch en este libro de él, en base a sus estudios bíblicos, los cuales yo considero que él estudia de forma muy acertada y de forma muy seria. Y bueno, estos son como unos pequeños resúmenes, ¿no? Y lo bueno es que él siempre abarca todos los temas y no deja nada a medias tintas, es algo que él cubre todo y lo analiza con el mundo actual. Esto igual son estudios que ya tienen unos cuantos años, pero hoy en día podemos seguir complementando con los tiempos de ahora, con lo que estamos viviendo ahora, en base a esto, porque son profecías, son cosas que al fin y al cabo están escritas en las escrituras y, y la palabra de Dios se cumple, eso ya lo sabemos, hermanos. Así que bueno, vamos a empezar. Recuerden que esto es una lectura un poco intensa, generalmente es un poquito más de media hora, porque algunas son 6 carillas, otras son 8, y si sigo haciendo mucho opening más. Entonces bueno, tengo mi mate acá, recuerden, yo soy Ezequiel, uruguayo, tomamos mate, es como un té, como un café, así que, y me sirve para que se me seca la garganta leyendo. Así que bueno, sin más rodeos, empezamos. Bueno, como ven, esta vez adapté ahí arriba una imagen para que no sea tan aburrido. Esa es la imagen del video donde está la musiquita de fondo. Así que bueno, dice así el capítulo 4. El macho cabrío promoverá en todo el mundo un carácter idólatra, que buscará exaltar a este imperio sobre todas las cosas. La característica principal de esta idolatría es el enfoque en uno mismo. Por lo tanto, el imperio va a actuar de una manera para convencer a la gente que será en su mejor interés someterse al dominio del imperio. Bueno, esto, por ejemplo, ya estamos viendo. Recuerden que yo el video pasado o el anterior en el estudio de Lucas les hice una advertencia que es así. Yo estoy viendo y muchos estamos viendo un gran auge de la inteligencia artificial, de videos de supuesto contenido cristiano, pero que es todo hecho con intención de engañarte. Hay muchos videos que ya te están queriendo enfocar en el yo, te dicen, son títulos llamativos para que vos entres, dicen atención elegido o Dios te ha elegido a ti por estas cosas. Ustedes van a ver ese tipo de videos y si tú entras es una voz de inteligencia artificial hablándote y empezando a enmarañarte y a hacerte creer que vos sos el importante. Y si bajas en los comentarios vas a ver que mucha gente comenta: yo declaro sanidad para mi madre, yo declaro esto, Dios me eligió a mí. Bueno, todo ese tipo de carácter idólatra ya lo estamos viendo y se está intensificando. Así que, atención hermanos con eso también. Sigue, Daniel revela que después de derrotar al carnero, el reino del macho cabrío estará limitado a 7 años. El reino del macho cabrío terminará con la venida del Cordero y el establecimiento del reino de Dios. La Biblia llama a estos 7 años una semana. Es así. Y cuando viene el Cordero es cuando se terminan de desatar los 6 sellos. En los primeros 3 años y medio, el macho cabrío extenderá su influencia sobre todo el mundo y ofrecerá prosperidad y seguridad de manera que el mundo nunca ha conocido antes. Esto ayudará al objetivo del imperio, que es la dominación del mundo y gobierno absoluto sobre todas las personas. Nuevamente, solo aquellos que siguen la verdad en las escrituras se opondrán a las características impías del macho cabrío. Voy a dejar un poquito la música. Estas personas fieles serán cruelmente tratadas, encarceladas, torturadas y asesinadas. El imperio expresará un carácter brutal y sin misericordia que causará un gran temor entre los habitantes del mundo y traerá a todos excepto a aquellos que creen en la palabra de Dios y al Cordero a la sumisión. El objetivo principal del macho cabrío es frustrar la voluntad de Dios y oponer el reino de Dios para que no se establezca.
el anticristo permitirá que el templo se reconstruya en Jerusalén y proveerá seguridad y libertad para el pueblo judío. Después de 42 meses de prosperidad y paz en todo el mundo, el anticristo se sentirá suficientemente seguro como para revelar sus verdaderas intenciones. Esto ya lo veíamos al final del capítulo anterior, ¿no? Cuando sucede esto y bueno, ya va a querer que la gente ya no haya ese pluralismo religioso de que vos podés creer en lo que vos quieras, sino que él va a querer que le hagan culto a él y a su imagen. El anticristo es Satanás encarnado, lógicamente. Y acá también esto no es un detalle menor y yo siempre lo he intentado hacer conciencia que si se fijan el enemigo, Satanás, quiere imitar en todos los detalles a Dios. Él quiere ser falso Dios en absolutamente todas las cosas. Fíjate que ¿quién encarnó? ¿Quién fue el Dios que se hizo hombre? Que con el Espíritu Santo dio a luz a Jesucristo con María Magdalena, perdón, con María, y él está acá queriendo también ser un Dios, entre comillas, encarnado también. Quiere hacer lo mismo, pero para el lado del mal. Es tan mentiroso, ¿no? Todo quiere copiar todo y él quiere ser Dios, pero para lo malo. Y por eso esto también no es un detalle menor, que sea él mismo encarnado, ¿no? En un hombre, el hombre de pecado. Y bueno, sigue. Lo que más desea es que la gente le adore a él y no al verdadero Dios. Se ha dicho que el anticristo conoce el papel significativo que Israel debe desempeñar en el establecimiento del reino de Dios. Por lo tanto, no es sorprendente que el anticristo elegirá el templo para revelarse a sí mismo. Esta falsa comprensión de sí mismo. ¿Cuál es este entendimiento falso? El anticristo cree ser Dios y que es digno de toda adoración. Desde el momento en que este imperio se estableció hasta la mitad de los 7 años, el anticristo acabará con casi toda la oposición. Con la percepción de que su imperio está firmemente establecido, el anticristo tomará una cierta acción. Con el funcionamiento del templo de Jerusalén, el anticristo traerá un final abrupto a la adoración que toma lugar. El apóstol Pablo dice que el anticristo entrará en el templo y se proclamará Dios y exigirá que el mundo lo reciba como tal. Debido a sus aparentes obras benévolas hacia Israel, asumirá que el pueblo judío le responderá favorablemente. Claro, él quiere ser el falso Mesías. Mientras que la mayor parte del mundo lo aceptará fácilmente, el pueblo judío y los seguidores del Cordero no lo harán. Es después de este evento que los seguidores del Cordero serán llevados al cielo. Y esto somos nosotros, hermanos. Es importante darse cuenta que la mayoría de los creyentes en el Cordero ya habrán sido asesinados o encarcelados para este tiempo. Es así porque acuérdense que ya en la fase del pluralismo, de que cuando él ya esté manifestado, pero no se haya sacado la careta del todo y que nos permita adorar al Dios que queramos, él igual ya va a tener una cierta intolerancia porque nosotros, los creyentes en Cordero, en Jesús, vamos a decir, vos no vas a ir al cielo si crees en Buda, vos no, o sea, no hay múltiples caminos. La puerta estrecha es el Señor. Y no, y de la puerta ancha es todo lo demás. Entonces, ahí ya vamos a ser encarcelados y vamos a ser perseguidos porque nosotros somos como, digamos, el palo en la rueda. Por eso dice esto acá. Y bueno, sigue, lo que la Biblia llama la esperanza bienaventurada será de hecho un acontecimiento glorioso para todos los seguidores del Cordero, tanto los vivos como los que ya están en el cielo. Sin embargo, el mundo no va a percibir el significado de este evento. Con los creyentes llevados fuera de este mundo y con Israel solo en oposición del anticristo, comenzará una horrible persecución del pueblo judío. El profeta Jeremías lo llama tiempo de angustia para Jacob, Israel. Daniel, al hablar de este mismo periodo de tiempo, enfatiza que va a ser el peor tiempo de sufrimiento que el pueblo judío haya vivido de manera similar al imperio nazi. El anticristo intentará aniquilar a todos los judíos. A medida que comienza esta persecución, Dios iniciará un tiempo de juicio sobre el mundo. Y esto es muy triste, hermanos, porque, claro, como aquí se refiere a los judíos ortodoxos, ¿no? A los que incluso
no creyeron, la iglesia fue arrebatada ya, a esta altura fue arrebatada la iglesia, y claro, los ortodoxos no, siguieron sin aceptar que Jesús era Dios, que era el Mesías, que él iba a regresar, que iba a hacer todo esto, que era verdad lo que él había dicho. Y como ellos no lo aceptaron, bueno, se quedaron, no fueron arrebatados junto con nosotros. Entonces esto es triste porque, bueno, ahí ellos... Lo bueno es que esto también es la misericordia de Dios, porque ellos al vivir esto, ahí se van a dar cuenta a duras penas, lastimosamente, de que bueno, hijo, era cierto. Entonces, bueno, ellos van a tener que sufrir todo esto, pero ese remanente va a ir al cielo igual porque van a arrepentirse finalmente y van a aceptar al Mesías. Este juicio será de manera que sin lugar a dudas se habrá, perdón, este juicio sucederá de manera que sin lugar a dudas se sabrá que viene Dios. Aunque muchos intérpretes bíblicos afirman que tales manifestaciones del juicio de Dios son a través de las acciones del hombre, examinemos brevemente lo que en realidad se llevará a cabo. La Biblia revela que el granizo y el fuego mezclados con sangre caerán de los cielos y destruirán un tercio de los árboles en todo el mundo y su vegetación verde. Los dos, los que aparecerá como un gran montaña, voy a hacer más grande esto, porque no estoy viendo bien. Los que aparecerá como una gran montaña quemándose con fuego será arrojado el mar y un tercio de los mares se convertirá en sangre. Sí, esa gran montaña que dice Dios que va a hacer descender sobre la tierra. Como resultado de esto, una tercera parte de las criaturas de los mares morirán. Además de esto, serán destruidos un tercio de los barcos. Una gran estrella, ardiendo como una antorcha, caerá sobre la tercera parte de los ríos y los manantiales de agua. Estas aguas se convertirán amargas y muchas personas morirán. Y acá, esto, hermanos, quizá puedan escuchar por ahí a supuestos maestros que enseñan que esto son todo procesos, digamos, científicos, cosas que la humanidad ha estudiado durante años y que esto pueden ser meteoritos y no sé, cosas muy mundanas, ¿no? Cosas que la lógica humana quiere interpretar y resolver y en necedad creer saber la respuesta correcta o la interpretación correcta. Cuando esto es literal. Estos son eventos sobrenaturales porque son eventos que lleva a cabo Dios desde el cielo. Entonces va a ser literalmente, como dice acá, una gran estrella, así, una gran estrella. Pasa que realmente no conocemos cómo son las estrellas. Creemos conocer cómo son las estrellas, pero nadie vio una estrella. Entonces, una gran estrella ardiendo como una antorcha caerá sobre la tercera parte de los ríos y los manantiales de agua y estas aguas se convertirán amargas y muchas personas morirán. Por el ajenjo, si no mal recuerdo, la estrella se llama ajenjo y ese ajenjo va a dejar tan amarga el agua que si la tomaste morís. Después 4. Un tercio del sol, de la luna y las estrellas se oscurecerán, tanto en el día como por la noche. Tremendo, ¿eh? Esto es, si se imaginan, intenten imaginar este escenario, es mortal. Una estrella, ángel, descenderá del cielo hasta el abismo. Este ángel tendrá una llave con la que abrirá la fosa y saldrá humo, y subirá un tipo único de langosta. Estas langostas no dañarán el césped ni un tipo de vegetación, pero van a torturar a los individuos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Solo el pueblo judío que tenga este sello podrá evitar esta tortura. Gloria a Dios por su misericordia, porque los judíos que en ese tiempo ya estén arrepentidos van a recibir este sello y no van a sufrir este castigo, pero hay de todos los demás, hermanos. 4 ángeles que fueron atados junto al río Éufrates serán puestos en libertad y comenzará una guerra. Un excesivamente gran ejército de origen único, no humano, matará a un tercio de la humanidad con fuego, humo y azufre que saldrá de sus bocas y colas. Obviamente, este tipo de suceso del juicio de Dios no tendrá sus orígenes en la actividad humana. El propósito de estas manifestaciones claramente sobrenaturales es eliminar toda duda de la humanidad de que Dios existe o no. Es sorprendente que a pesar de toda la muerte y la devastación que sucederá,
La gente no se apartará de su comportamiento idólatra ni se arrepentirá delante del Dios de Israel. Es así, incluso muchos mientras estén quemando y muriendo en la lava ardiente van a estar blasfemando el nombre de Dios. Mientras que estos juicios se llevan a cabo, los judíos seguirán siendo perseguidos severamente por el macho cabrío. Los que estén en Judea huirán al desierto a un lugar que Dios ha preparado para ellos. Otros permanecerán en Jerusalén y estos no serán separados de la ciudad santa. Habrá un comportamiento similar entre el del macho cabrío y la forma en que el imperio nazi se comportó. Incluso cuando se le hizo evidente el liderazgo nazi que la guerra no se podía ganar, en lugar de poner fin a su matanza horrible contra el pueblo judío, verdaderamente aumentaron el esfuerzo para exterminarlos. Es decir, esto que se propone el enemigo lo va a querer terminar a toda costa siempre. Después de la manifestación de los 6 juicios, estará claro que el macho cabrío está luchando contra las fuerzas de Dios, omnipotente, y por lo tanto no podrá ganar. Lógico. Sin embargo, como los nazis, este imperio lo ignorará para su propia eliminación y seguirá centrándose en la destrucción de Israel y el pueblo judío de todo el mundo. Así es. La batalla por Jerusalén. Durante las últimas décadas han habido numerosos intentos para negociar un acuerdo de paz en el Medio Oriente. Uno de los aspectos más difíciles de llegar a tal acuerdo es la estatus de Jerusalén. Desde 1948 y el establecimiento del Estado de Israel, Jerusalén ha estado en el corazón del conflicto y esto solo se convertirá en una fuente de mayor antagonismo en la última mitad de la semana de Daniel, los últimos 42 meses. Hoy en día, este conflicto es principalmente entre los israelíes y los palestinos. Está claro que los israelíes modernos son los descendientes de del patriarca Jacob. Pero, ¿quiénes son los palestinos? El profeta Abdías escribió, al igual que muchos otros, que este mundo se acabaría con una gran guerra. Abdías fue más específico que otros escritores y reveló que esta guerra final sería entre los hijos de Jacob y los hijos de Esaú. Uno necesita recordar que según el libro de Génesis, Esaú no estaba interesado en los propósitos de Dios. Sin embargo, estaba determinado a impedir a Jacob de cumplirlos. Y recuerden que esto es así, hay mucha gente que, gente que o no leyó la Biblia o tiene malas intenciones, defienden a Esaú y quieren decir como que Dios es injusto. Y recordemos que lo primero que hizo Esaú fue rechazar su primogenitura por un plato de comida. Es decir, al final Dios tomó ese desprecio de Esaú y le dio lugar a Jacob. Y Jacob le compró primogenitura, perdón si me expreso mal a veces. Se la compró, o sea, por ese plato de comida, se la compró, porque era Jacob al final quien sí tenía ese amor y esa voluntad de seguir la voluntad de Dios, de cumplir los propósitos de Dios. Entonces, bueno, sigue. Sin embargo, perdón, ¿dónde nos quedamos? Acá, Esaú no estaba interesado en los propósitos de Dios. Sin embargo, estaba determinado en impedir a Jacob cumplirlos. Aquí, un pueblo descendió de Esaú y se los conoció como Edom. Cuando se investiga este pueblo en las escrituras, se encuentra que al igual que Esaú, Edom continuamente está en oposición a la voluntad de Dios. La Biblia afirma que la tierra a que pertenece Edom es el mismo lugar de donde vinieron los palestinos. Sí. Esto es muy significativo. Estas personas simplemente emigraron a algunas de las ciudades del antiguo Israel después de que muchos judíos huyeron de la persecución de los romanos, los musulmanes y los cruzados, y una vez más los musulmanes. Por lo tanto, los palestinos son Edom. Fíjense que todo lo que sucedió ahí hoy en día son los palestinos. Está todo conectado hacia esos tiempos. Al final es todo una dinastía que se va dando. En las profecías de Abdías, Dios advierte al mundo que no se unan a Edom en la lucha contra los hijos de Jacob. Lamentablemente esta advertencia se ignorará. Al final una gran coalición de naciones se unirá a los palestinos para atacar a Israel.
Jerusalén será su objetivo y, como revela la Biblia, una gran fuerza internacional entrará en Israel desde el norte. Hay tres lugares claves donde Israel intentará mantener a raya este gran ejército. El primero es Azor y el segundo es Beit Shean. Estos dos lugares fueron históricamente fortalezas para mantener el control de la tierra. Israel va a sufrir grandes pérdidas en estos dos lugares y será prácticamente derrotado. Una simbólica última batalla será iniciada en el tercer lugar, conocido por Megido. Y acá el título del libro, ¿no? Este que se llama El último reino. Eh, Megido es también conocido por su nombre bíblico, Armagedón. Antes de esta guerra, Dios habrá derramado sobre el mundo 7 juicios adicionales, que son más fuertes que los 6 juicios anteriores. Sí, esto está hablando de las 7 copas, si no me equivoco. Ya que estas 7 plagas contienen la ira de Dios, una vez más, estas 7 plagas serán claramente sobrenaturales y no habrá duda en la mente de las personas que vienen de Dios cuáles son estas 7 plagas. La primera, úlceras dolorosas van a aparecer en aquellas personas que tienen la marca de la bestia. ¡Wow! El imperio y que adoran a la imagen. ¡Wow! Esto tremendo, ¿eh? Dios mío. 2. Los mares se convertirán en sangres y todas las criaturas del mar morirán. Todos los ríos y manantiales de agua se convertirán en sangre. Es que es tremendo, hermanos. Esto es tremendo. Y esto va a suceder y... Pero bueno, la gente que vive esto es gente que realmente aborreció a Dios, ¿no? Son gente que adoró la maldad y bueno, esto es lo que les espera. 4. El sol comenzará a quemar a los hombres con fuego. Hay un pequeño error acá, pero bueno. Porque le dice comenzará y claro, uno se confunde al leer, pero sería el sol comenzará a quemar a los hombres con fuego. La tierra se llenará de oscuridad, las personas rechinarán sus dientes en gran dolor y blasfemarán a Dios. Lo que le decía hoy, ¿no? 6. Las aguas del río Éufrates se secarán y 3 espíritus impuros traerán a los reyes de la tierra y el mundo entero a Israel para la guerra. Esto es importante porque fíjense qué lejos está, ¿no? Ya muy avanzado el apocalipsis, digamos, estos son lo último de la ira de Dios, cuando recién los ríos Éufrates se secan y hay mucha gente que dice, ay, todavía no se secó el río Éufrates, así que todavía no pasa nada. No, es que fíjate todo lo que tiene que pasar antes para que recién se sequen los ríos, ¿no? Bueno, y el último 7, habrán sonidos, truenos, relámpagos y un gran terremoto. Durante la sexta plaga, las aguas del río Éufrates se secarán y un camino se preparará para que una federación de ejércitos ataque a Israel. Estos ejércitos estarán unidos y fácilmente tendrán victoria en Hazor y Beit Shean. Sin embargo, cuando Israel inicie su última batalla, la Biblia revela que Israel no estará solo. Será en Megido, Armagedón, que el Cordero aparecerá y derrotará este vasto ejército. La batalla de Armagedón es también conocida como la guerra de Gog y Magog. Aunque una gran batalla se llevará a cabo en Megido, el lector necesita saber que un asedio había estado ocurriendo en contra de Jerusalén desde hace algún tiempo. La batalla de Armagedón representa un esfuerzo de poner fin a un conflicto que ha estado ocurriendo por 1260 días, o 42 meses, o 3 años y medio. Israel y el pueblo judío ha sido objeto de duras y barbáricas pruebas de sufrimiento, desde su rechazo al anticristo en el medio de la semana, porque recuerden que a la mitad de la semana resulta que el anticristo se sienta en el trono. El macho cabrío estará atacando a Jerusalén durante este periodo. Pero debido a la importancia de la ciudad santa, el imperio no va a querer destruir a Jerusalén, sino capturarla. Los palestinos, con el apoyo de cada nación, van a dirigir el ataque a Jerusalén. El profeta Zacarías revela que con el tiempo Jerusalén será tomada. Las casas de los judíos serán destruidas y serán violadas las mujeres judías. Los residentes serán tomados en cautiverio, pero un pequeño número de residentes judíos permanecerá en la ciudad. La derrota de la coalición internacional en Megido pasará tan rápidamente que aquellos en Jerusalén ni siquiera se enterarán de lo sucedido. Cuando el Mesías el Mesías llega al Monte de los Olivos, ya al este de la ciudad santa,
La venida del Cordero a Jerusalén traerá la victoria para el pueblo judío, aunque la mayoría de los que estaban en guerra con Israel serán destruidos. Las Escrituras revelan que un remanente de los gentiles va a sobrevivir y volver a Dios por la fe en el Cordero. Es importante hoy en día que las personas entiendan el actual conflicto entre los israelíes y palestinos. Yo creo que a esta altura ya cada vez se entiende más y tristemente hay mucha gente que apoya a Palestina y apoya a Hamas, como estamos viendo en muchas partes del mundo, porque el Islam es un movimiento político y está actuando y está causando mucha inestabilidad ya en muchísimos países. Antes de tratar con los palestinos como pueblo, afirmemos una verdad bíblica, a saber que Dios ama a todas las personas. En otras palabras, Dios no tiene pueblos preferidos. La pregunta que debe uno plantearse no es si Dios me ama, pero si voy a ser un recipiente de su amor. Es solo a través de una relación de pacto con Dios que uno puede recibir su gran y permanente amor. ¿Qué hizo Abraham, Isaac y Jacob? ¿Qué hizo que Abraham, Isaac y Jacob se convirtieran en los patriarcas de los pueblos de Dios? La respuesta es que persiguieron las promesas de Dios, que estaban contenidas en el pacto que primero Dios reveló a Abraham. Estas promesas de pacto fueron extendidas por Dios a los patriarcas como una manifestación de su amor. Por lo tanto, aquellos que quieren recibir el amor de Dios perseguirán igual este amor al comportarse de una manera que esté de acuerdo con las promesas del pacto. Esto es lo que separa a Jacob de Esaú. ¿Cómo estas cosas se relacionan con el pueblo palestino hoy? Uno tiene que recordar la conexión entre Esaú, su odio por el pacto de Dios, y el objetivo palestino edomita de hoy. Los palestinos están unificados en crear su propio estado en el mismo lugar que la Biblia ordena a los judíos vivir. De hecho, los profetas revelan que a menos que el pueblo judío habite en esta tierra, Dios no va a establecer su reino. Los profetas revelan que a menos que el pueblo judío habite esta tierra, Dios no va a restablecer su reino. Satanás sabe esto y es por lo tanto que usa la creación de un Estado palestino en su intento de frustrar los planes de Dios. Es completamente diabólico y es algo que es así desde siempre. Ni los palestinos ni el resto del mundo están basando sus acciones y posiciones en la verdad de las Escrituras. Por lo tanto, no es una coincidencia que el mundo apoya el plan de paz en el Medio Oriente, que consiste de 2 estados para 2 pueblos. Aunque no existe un acuerdo hoy concerniente a las fronteras de un Estado palestino ni de la mayoría de las otras grandes cuestiones problemáticas que deben resolverse, hay sin embargo un número creciente de países que está reconociendo un Estado palestino. Cuando uno examina de cerca las posiciones de los israelíes y los palestinos sobre estos temas principales, se hace más evidente que no hay una base para que se haga el acuerdo. Es la perspectiva común de la mayoría de las naciones y líderes políticos del mundo que si a los palestinos se les concede un Estado con las fronteras y los elementos que exigen, a continuación se logrará la paz. En realidad, nada puede estar más lejos de la verdad. No hay desacuerdo en la opinión de que el futuro Estado palestino será islámico. La ley islámica requiere un califato. Se requiere este califato para gobernar sobre todas las tierras que alguna vez fueron islámicas y la escatología islámica exige que este califato reine sobre todo el mundo. En otras palabras, un Estado judío en el Medio Oriente no puede ser tolerado por el Islam. No hay desacuerdo en este punto de vista entre musulmanes, practicantes de la ley sharia. El desacuerdo entre musulmanes gira sobre cuál es la mejor manera de destruir la nación de Israel. Los palestinos quieren un Estado y creen que el tener su propia nación los colocará en una mejor posición para dirigir el mundo musulmán en la destrucción de Israel. Otros musulmanes se niegan a hacer cualquier acuerdo con Israel, aunque sea temporal. Ellos, al igual que Irán, quieren desencadenar una guerra contra Israel y poner fin al Estado judío. Básicamente ellos quieren un genocidio de todo israelita en el mundo y de todo rastro de Israel. Y bueno, está escrito todo. Anticipaciones para nuestros días. En resumen, haya o no un Estado palestino, no va a cambiar lo que la Biblia revela. Los profetas enseñan que los enemigos de Israel vivirán en sus fronteras. Hoy en día, esto es una realidad. En el futuro, Israel será atacado, pero esta batalla no es la que termina en Megiddo. Bueno, en el futuro y ya estamos en el presente y ya lo están atacando.
Pero esta batalla no es la que termina en Megiddo y que dará lugar al regreso del Cordero. Aunque Israel será perseguido en gran medida durante este periodo, el peor momento de Israel está reservado para los últimos tiempos, y eso fue lo que leímos en las plagas. Este conflicto preliminar y la tremenda cantidad de sufrimiento israelí proporcionará al anticristo motivo para reconstruir el templo y ampliar los bordes de Israel. Perdón, esto él se refiere un poquito antes entonces. Esto es comparable a cómo las atrocidades del Holocausto dirigieron el apoyo para establecer el moderno Estado de Israel. Vamos a repasar lo que uno puede esperar que suceda de acuerdo con los profetas. Repasemos. 1. El mundo se llenará de inestabilidad. Esta inestabilidad será económica, social y política, causada por el terrorismo. Perdón, no dije nada de YouTube, creo que esa palabra no la puedo decir. Espero que no pase nada con el video. Habrá un aumento de los conflictos en gran parte del mundo. Las guerras, los conflictos armados, socavarán el bienestar social. Espero que entiendan, hermanos, que hay palabras que no puedo pronunciar porque, ya saben, no me dejan publicar el video. No hay verdadera libertad de expresión. Estos factores, apareados a un aumento de los desastres naturales, las enfermedades, la corrupción política y tiranía, harán que el mundo sea un lugar más difícil de vivir. 2. Debido a lo mencionado anteriormente y a la cantidad masiva de la deuda mundial, una baja mundial financiera tomará lugar. Es muy importante que no perdamos de vista esto porque esto se viene como que no falta mucho para que suceda todo esto. Y yo diría que unos añitos nada más. Yo no soy profeta ni nada, pero utilizo, analizo lo que dice la Biblia que sucede y veo como hay muchas cosas que ya están sucediendo y que están dando forma a, a todos estos dolores de parto. 3. El Islam se aprovechará de esta inestabilidad y actuará con rapidez en gran parte del mundo, trayendo opresión y persecución a todos que se resistan a la ley islámica, Sharia. ¡Qué horror! El mundo se sentirá incapaz de combatir el ascenso del Islam y reprimir el terrible sufrimiento que el Islam inflige sobre el mundo. Bueno, y es que el Islam ya ha tomado, bueno, si se fijan el otro día en el grupo de Telegram, yo compartí de otro grupo como en partes de Alemania y en otras partes de Europa prácticamente están gobernando ya los islámicos. Se arman manifestaciones en la calle y nadie puede contra ellos y además poco a poco van reemplazando a las poblaciones originales de esos países. Bueno, 5. Un imperio surgirá de Europa que derrotará al califato islámico. Recuerden que estamos repasando. El punto 5 es que va a surgir de Europa, que surgirá un imperio que va a derrotar el califato islámico y marcará el comienzo de una época de paz y prosperidad que el mundo nunca había disfrutado previamente. Todo, digamos, como quien te quien te va, digamos, sos una ranita y te pone en agua fría y vos estás bien, pero no te das cuenta que poco a poco esa agua se va calentando, calentando hasta cocinarte. Esto es todo para que caigas en la trampa. Punto 6. Este imperio proveerá para la reconstrucción y el funcionamiento del templo en Jerusalén y traerá seguridad a Israel y al pueblo judío en general, después de la dura persecución que el pueblo judío y la nación de Israel sufrieron bajo el califato islámico. Así es, vamos a repasar por las dudas, vamos a leerlo de nuevo para que nos quede bien claro. Punto 6. Este imperio preverá para la reconstrucción y el funcionamiento del templo en Jerusalén y traerá seguridad a Israel y al pueblo judío en general. Claro, es acá cuando van a ya dar todo para que el templo se construya. Después de la dura persecución que el pueblo judío y la nación de Israel sufrieron bajo el califato islámico. Es decir, una vez que derroten al califato islámico, ya hacen el templo. 7. El extremismo religioso será culpado por gran parte de los problemas que el califato islámico trajo sobre el mundo y un tipo de pluralismo religioso será promovido por este nuevo imperio europeo.
8. Un líder surgirá de este imperio y este es el anticristo. Se iniciará un tiempo de intensa persecución de los que toman literalmente la Biblia y siguen en pos del Cordero. 9. Poco a poco el anticristo comenzará a mover el imperio fuera de una tolerancia religiosa basada en el pluralismo y establecerá una forma de idolatría, por el que todas las personas deben prometer lealtad absoluta a él y a este imperio. Los que se niegan a aceptar esto no podrán practicar ninguna forma de comercio y finalmente serán condenados a muerte. 10. Este imperio europeo será uno que existió anteriormente y fue conocido por su persecución intensa del pueblo judío. Bueno, está muy claro que es un resurgimiento de los nazis. Este imperio se dice que sufrirá una herida mortal, pero la herida sanará. En mi opinión que este imperio que gobernará en los últimos días será un tipo de imperio nazi resucitado. Sí, yo opino exactamente lo mismo. 11. El anticristo primeramente continuará con las acciones benévolas hacia Israel y el pueblo judío, deseando que la comunidad judía lo abrace como todos los demás pueblos lo han hecho, con la excepción de los creyentes en el Cordero. Israel y la comunidad judía en general rechazarán las afirmaciones del anticristo que es su Mesías y Dios. Esto es lo bueno, ¿no? Que por lo menos lo van a rechazar. 13. Inmediatamente después de este rechazo, dos eventos se llevarán a cabo. El primero es el arrebatamiento al cielo de los seguidores del Cordero que todavía están vivos. Habrán matado a la mayoría, lamentablemente, pero recuerden, estar ausente de este cuerpo es estar ausente del... estar en la esencia, en la presencia del Señor. Así que sea así que hayas muerto sin haber presenciado el arrebatamiento, cualquiera de las dos, es buena y no hay que temer a esto, porque además esto, que nos maten por ser fieles, nos hace entrar con mucha honra al reino de Dios. Hay que tener la fidelidad que tenía David. David era muy fiel y nosotros tenemos que tener ese espíritu también de fidelidad a nuestro Señor, porque Él es fiel, Él nunca dejó de ser fiel con nosotros. Y si no fuera por Él, por lo que Él hizo, Él sí que, él sí que tuvo un acto muy valiente, muy valiente. Así que cuanto menos morir a causa de su nombre. Esto dará lugar a una gran reunión de todos los creyentes que a lo largo de los últimos 2000 años se han juntado en el cielo. El segundo evento es el peor momento de la persecución nunca vista por los judíos. Este periodo lo llama el profeta Jeremías tiempo de angustia para Jacob. 14. Los siguientes 42 meses, mientras que el anticristo y su imperio están atentando a exterminar al pueblo judío, Dios derramará sobre el mundo su juicio y después su ira consumidora. Este periodo termina con la batalla de Armagedón y la victoria del pueblo judío, cuando el Cordero regresa y los libra de todas las naciones del mundo que hicieron guerra contra ellos. Y bueno, yo creo que lo vamos a dejar por acá. Bueno, no, leo lo último, hermanos. Leo lo último, que es, en realidad, otro imperio nazi. Esta es la parte última del capítulo, vamos a terminarlo. Y sigue, solo esta carillita más y ya está. He dicho varias veces que el último imperio del que gobernará el anticristo será un imperio nazi resucitado. Acá está hablando Baruch, ¿verdad? La mayoría de las personas que se burlan al oír esta opinión. ¿Qué quiero decir por un imperio nazi resucitado? Hay dos componentes principales de este imperio que se relacionan con los nazis. El primero es geográfico. Esto simplemente significa que inicialmente el último imperio surgirá de Europa. Está claro que poco después se expandirá a través del mundo. El segundo es filosófico. En sus inicios, este imperio será tolerante e incluyente en su naturaleza. En otras palabras, el imperio ocultará sus verdaderas intenciones. Sin embargo, al igual que los nazis, una vez completamente en el poder, este imperio será muy opresivo, al igual que los nazis. Este último imperio utilizará la violencia y la intimidación para implementar sus políticas idólatras en el mundo. Además, es decir que seguramente ellos sean muy carismáticos al comienzo, como lo fue Hitler. Hitler, ¿por qué llegó al poder? ¿Por qué tuvo tanto poder? Porque era muy carismático. La gente lo amaba, lo idolatraban. Un tipo, un asesino en serie, un demonio. Lo amaban, lo amaban. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe cómo seducir y va a seducir a aquellos que no tengan a Dios. Entonces, ni las enseñanzas que estamos leyendo, por ejemplo, ahora. El profeta... No, ¿leí esto ya? Sí. El profeta Daniel indica una correlación entre el anticristo y el gobernante griego Antíoco Epifanio.
Este rey prohibió todas las prácticas culturales y religiosas que estaban en conflicto con la ideología de su imperio. Antíoco quería gobierno absoluto sobre todos los aspectos de la vida de una persona. Tanto Antíoco como Hitler utilizaron un tipo de policía secreta para recopilar información sobre los que rechazaron su política. Dichos infractores fueron tratados brutalmente y frecuentemente fueron asesinados. Hitler tenía una obsesión satánica con el exterminio de los judíos y así también al final será el anticristo. Mientras que la cruzada de Hitler para dominar el mundo mató un reportado número de 70 millones de personas, y habla de reportado número, yo imagino que fueron más, uno solo puede imaginar la gran cantidad de personas que no solo van a morir, sino que van a sufrir juicio eterno debido a la asociación con el anticristo. Y sí. Tengan la seguridad de que yo no estoy afirmando que este último imperio tendrá la esvástica como su símbolo y que estará basado en Berlín. Sin embargo, Alemania es el país líder en Europa y sin duda será parte de este imperio. El anticristo será una figura demoníaca, carismática, similar a Adolfo Hitler. Bueno, acá dice Baruch lo que yo les juro que no leí, lo estoy leyendo en tiempo real con ustedes esto. Cuando este imperio comience a cambiar de un gobierno... Cuando este imperio comience a cambiar de un gobierno benévolo a un régimen totalitario, fascista, opresor, no hay duda de que la gente comenzará a asociar la metodología y las prácticas de este imperio con las del nazismo. Por otra parte, este imperio utilizará el miedo y el terror de esta asociación para su propia ventaja. El anticristo aparecerá al principio como un unificador y un defensor de los oprimidos. Falso relato, ¿no? Su victoria sobre el carnero hará que sus seguidores faciliten su ascensión al liderazgo. Sin embargo, no pasará mucho tiempo después de su llegada al poder que esto empezará a cambiar y se manifestará su verdadera obsesión por la autoridad absoluta y su complejo de Dios. En conclusión, este último imperio tendrá de hecho una conexión chocante y horrible con el imperio nazi. Bueno, tremendo. Hermanos, este capítulo 4, la verdad, muy interesante porque ya es un repaso a todo lo que va a pasar en los tiempos finales. Estamos ya a las puertas de eso. Obviamente es una seguidilla de años, es una cuestión de que no es de la noche a la mañana, pero ya no estamos como hace 1000 años, ni estamos como hace 2000 ni a 3000. Somos una generación, bueno, incluso privilegiada, porque estamos viviendo los últimos días. O sea, los apóstoles soñaban con que el Señor regresara pronto. Y ellos en su tiempo también vivían pensando que Él iba a regresar pronto, o que las cosas iban a acontecer, pero aún faltaban muchos años para ellos. Generaciones y generaciones. Generaciones y generaciones que dieron lugar ahora a lo que estamos hoy aquí, a esta generación. Este, todo indica que no va a pasar ya más de esta generación que los que estamos vivos ahora, a no ser que, bueno, tengas 80 años, ahí ya es menos probable, pero si no, es muy probable que todo esto se viva, hermanos. Estamos ahí, Dios se está moviendo, así como el enemigo se mueve ya más poderoso y la maldad se está multiplicando mucho, eh, y el pecado, y cada vez se está viendo lo bueno como malo, lo malo como bueno, y cada vez hay más tolerancia a lo malo y a lo que una vez antes era inadmisible, hoy en día lo toleran incluso en las iglesias. La apostasía ya ocurrió, evidentemente, ya hay una gran apostasía. Y bueno, esto no es más que el Espíritu Santo preparándonos a todos. Ya veo que también hay muchos hermanos y hermanas jóvenes que también a través de las redes están moviéndose y haciendo la voluntad de Dios, y eso es bueno porque es Dios quien está obrando, quien está haciendo todas estas cosas. Porque si fuera por nosotros mismos, ya saben, no haríamos nada, viviríamos para nosotros y ya está. Así que, hermanos, gracias una vez más por ver el video, por interesarse por las cosas de Dios. Los amo porque yo amo a mis hermanos, amo a mi prójimo y sobre todo tengo mucho aprecio y gran cariño por quienes aman a nuestro Padre, porque quiere decir que somos hijos de Él, que somos verdaderos hermanos de verdad en el ámbito espiritual. Quizá no del mismo Padre ni de la misma Madre carnal, pero sí de nuestro único Padre celestial, a quien amamos y glorificamos todos los días de nuestras vidas, y que ansiamos su regreso, hermanos. Pronto, después de todas estas cosas, vamos a estar en las promesas de Dios, vamos a tomar del fruto de la vid con Él, que Él se lo está reservando para el día que nos reencontremos con Él en los cielos, y luego ya a reinar
después de 7 años en el cielo, 1000 años acá con el Señor en su nuevo reinado. Así que me despido, un servidor más, Ezequiel, desde Uruguay. Shalom, que Dios los bendiga.